pongan de pie, hermano, abran su Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 33. Vamos a estar predicando todo el capítulo 8 del versículo 28 hasta el 39, pero solamente voy a dar lectura hasta el 33. Romanos capítulo 8 del versículo 28 al 33. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Gloria a Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Que Dios bendiga su palabra. Puede ocupar su lugar, hermano, en esta hora. Ya estuvimos orando por este hermoso tema, hermano. Quiero hablar en esta hora de esta palabra santa de Dios, hermano, de este hermoso tema, más que vencedores. Más que vencedores es el título del tema del cual estamos hablando, como dicen las escrituras. Más que vencedores es el tema que vamos a estar hablando. Y como siempre, hermano, le digo, deje que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a su vida y a mi vida. Es importante que usted y yo hemos venido a escuchar la palabra de Dios, a nutrirnos de esta palabra santa de Dios y a dejar que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas. Es maravilloso y es importante, mi hermano. Al contemplar el gran amor divino que Dios ha planeado, es maravilloso. Mire, hermano, al contemplar el gran amor divino de Dios, que tiene un plan maravilloso, un propósito divino para su iglesia, al contemplar esta palabra santa, al contemplar esta palabra de Dios, los planes, los propósitos divinos de Dios, al contemplar lo más grande y lo más maravilloso, que es ese Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, el Dios poderoso, es maravilloso encontrar esta verdad y ponernos, hermano, con ese gozo, con esa gran alegría. Y solamente podemos decir como Job, que se miró en el espejo de la santidad de Dios y dijo, me aborrezco a mí mismo. Hermano, esto es lo que dijo Job. De oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora he entendido la grandeza, la majestad, el poderío, la soberanía de Jehová mi Dios. Ahora he entendido, me aborrezco a mí mismo. Hermano, él conocía, había oído solamente de oído, pero ahora entiende la doctrina maravillosa. Ahora entiende quién es Jehová, Dios de los ejércitos, así como usted, como yo entendemos quién es Dios de los ejércitos. Ahora entendemos que Dios tiene un plan divino maravilloso para su iglesia. Hermano, usted y yo, allí dice 3 cosas maravillosas. Nos llamó, nos justificó y nos glorificó. 3 cosas maravillosas que hizo Dios. Nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Esto es importante que usted y yo entendamos, iglesia. Dios, Jehová Dios, el Dios soberano, desde antes de la fundación del mundo, Dios eligió a Jesucristo para que fuera nuestro Redentor, para que fuera el que venía a expiar los pecados del hombre. Ahora miramos, hermano, que nuestro destino ya está destinado. Es importante, iglesia, que nosotros entendamos lo que dice el versículo 29 y 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Mira, hermano, el propósito divino de Dios es que nosotros
seamos más y más como Cristo. Esto es lo maravilloso. Esto es lo hermoso, hermano. No predestinó, escuche bien, hermano. Hay 3 palabras hermosas que usted me ha escuchado decir. Y casi siempre siempre me va a escuchar hablar que Dios nos escogió. Mire, nos escogió, nos eligió y nos predestinó. Esa es una doctrina de la más maravillosa que habla la Biblia. Es la doctrina más maravillosa que habla la Biblia. Pero mucha gente no ha entendido esta verdad. Mucha gente desvían esta hermosa doctrina maravillosa de la cual el Espíritu Santo nos habla y nos enseña. Por eso, mi hermano, nosotros estamos aquí para predicar lo que la palabra de Dios dice, para enseñar lo que la Biblia dice, no lo que el pastor quiere que diga. Es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Predestinó, hermano, predestinó. Del destino de Dios ya está diseñado. Ahora, escuche estas 3 palabras que dice en el verso 30. Nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Escuche bien. Dios mira el pasado a la iglesia. Quiero decirle en esta hora que entienda claramente. Hoy estoy hablando directamente a la iglesia, directamente al corazón de la iglesia. Estoy hablando a la iglesia. Esta doctrina maravillosa que la iglesia debe entender. Que estoy hablando directamente a la iglesia. Deje que el Espíritu Santo de Dios hable a su iglesia directamente a su corazón. Hermano, Dios nos llamó, nos justificó y nos glorificó. La iglesia en el presente. Tenemos gozo, hay alegría en nuestros corazones. Somos salvos por gracia. Está hablando a la iglesia que hay un gozo, una alegría, porque Cristo nos salvó. Cristo es nuestro Redentor. Él tomó su lugar y mi lugar. Y yo me gozo, alabo y glorifico a un Dios vivo, a un Cristo vivo de poder. Por eso estoy aquí predicando esta palabra. Me gozo, mi hermano. Pero Él también nos glorificó. Él mira a su iglesia. Él mira al futuro de su iglesia glorificada. Escuche bien, iglesia, lo que le estoy diciendo. Jesucristo mira el futuro de la iglesia glorificada. Yo no sé usted cómo la mira, pero esa es mi fe y es mi convicción. La fe es un regalo que Dios nos dio. La fe es la habilidad para que la iglesia, usted y yo, entendamos lo que esta palabra de Dios nos enseña, lo que está escrito por fe, es la habilidad que Dios nos ha dado para creer esta verdad. Dios mira a su iglesia glorificada. Usted y yo también por fe tenemos que entender que nuestro destino final ya está apartado. Es Dios mismo el que preparó ese lugar. No es usted, no soy yo. Es Dios. Por eso Dios mira a su iglesia ya glorificada. Aunque usted y yo, escuche bien, iglesia, usted y yo somos por gracia. Somos salvos por gracia, por la fe en Jesucristo. Y nos gozamos en esta hora por esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Pero todavía usted y yo no hemos sido glorificados. Jesucristo ya fue glorificado, dice el verso 29. Miren lo que dice el verso 29. Porque a los que aman, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueses hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Él ya fue glorificado. Él resucitó al tercer día, iglesia. Él está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí. Pero usted y yo todavía no hemos sido glorificados. Pero Jesucristo mira a su iglesia glorificada, su destino, y ya está preparado desde antes de la fundación del mundo. El Dios soberano conoce todas las cosas y Dios nos ha llamado con ese objetivo, hermano, para que vivamos eternamente con Él. Esto es maravilloso, iglesia, y esto es solamente para aquellos que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Por eso le dije que estoy hablando directamente al corazón de la iglesia. Esta doctrina maravillosa para que la iglesia entienda quién es usted y quién soy yo delante de este Dios vivo. Escuche bien, iglesia, es maravilloso. Usted y yo nos gozamos aquí. Ahora, quiero que entienda esta verdad. La predestinación no es una doctrina hecha para limitar el amor de Dios y su gracia y su misericordia, mucho menos para excluir a alguien del evangelio
y la voluntad de la santidad de Dios y la voluntad de Dios. Escuche, hermano, una vez más se lo digo, se lo repito. La predestinación no es una doctrina hecha para limitar el amor de Dios y su gracia y su misericordia, mucho menos para excluir a alguien del evangelio a la voluntad de un Dios santo. Hermano, Dios tiene un plan divino. Escuche, en primer lugar, la meta es ser como Cristo. Escuche bien, iglesia. Es importante que usted y yo entendamos. En primer lugar, el propósito de Dios es que usted y yo nos parezcamos más y más a Jesucristo. Y es la meta de cada cristiano. Es la voluntad de Dios que usted y yo caminemos en santidad y en obediencia. Mire, hermano, la elección no es para aquellos VIP que se creen de la alta sociedad. No, la elección es, hermano, es para que usted y yo caminemos en santidad y en obediencia. La iglesia, el propósito de Dios, escuche bien esto, iglesia. El propósito de Dios para su iglesia es que usted y yo caminemos en santidad y en obediencia. Que usted y yo nos parezcamos más y más a Jesucristo. Esto es el versículo clave. Esto es lo que está hablando. En el verso 29 y 30, que cada día usted y yo nos parezcamos más y más a Jesucristo. ¿Cómo anduvo aquí Jesucristo? Que usted y yo nos parezcamos más y más a Jesucristo, que andemos en santidad y en obediencia. La elección, hermano, es para que usted y yo caminemos en santidad. ¿Cómo lo sabe, pastor? Abra su Biblia, allí en allí en Efesios capítulo 1. Escuche bien, iglesia, lo que la palabra de Dios nos enseñe. Escuche esto. Es lo que Dios quiere que usted entienda. Cuando Dios llama, elige o predestina a su iglesia es con un propósito. Escuche bien, hermano. No es para otra cosa. Es para, Dios lo eligió para que usted y yo, Dios lo llamó y lo eligió para que usted y yo caminemos en santidad y en obediencia. ¿Se graba eso? ¿Está en eso? Para que usted y yo nos parezcamos más y más a Jesucristo. ¿Cómo lo sé? Por su palabra. Efesios capítulo 1, verso 4, lee así. Según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué lo escogió Dios? Para que caminamos en santidad y en obediencia, para que usted sea sin mancha delante de Dios. Dios nos santificó, ser santos porque yo soy santo, apartado. Dios apartó su iglesia para que caminara en santidad y en obediencia. Dios nos escogió, Dios nos eligió para caminar en santidad, no para otra cosa, que tú sí, que tú no. No, iglesia, es una gran verdad, una doctrina maravillosa esta de la predestinación, que usted y yo entendamos, hermano. Que entendamos esta gran doctrina, nos gozamos, hermano, porque Dios nos predestinó, ya el destino ya está preparado. Dios mira a su iglesia glorificada. Usted y yo todavía no hemos sido glorificados porque estamos en esta carne. Pero Dios ya mira a cada uno de sus hijos. ¿Está entendiendo, iglesia? Y Dios ya mira a Jesucristo, mira a cada uno de nosotros glorificados. O sea, mi hermano, que los mira juntamente con Él, viviendo eternamente. Ahorita somos salvos por la gracia de Dios y nos gozamos, pero aún no hemos sido glorificados. Pero Dios predestinó. O sea, esto que Él está diciendo, lo que le estoy diciendo, nuestro destino ya está destinado, decidido. Es por Dios, no por el hombre. ¿Está entendiendo, iglesia? Un día usted y yo seremos glorificados, así como Cristo. Y en Efesios capítulo 1, allí mismo, hermano, capítulo 2. Mire, hermano, en Efesios capítulo 2, escuchen lo que la palabra de Dios dice. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, especialmente el 6. Mire lo que dice el 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Escuche, por gracia sois salvos. Pero vea la clave del versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales
con Cristo Jesús. Escuche, iglesia, nos glorificó juntamente con Él. Nosotros todavía no hemos sido glorificados, pero Dios mira a la iglesia glorificada juntamente con Él. ¿Está entendiendo lo que dice el verso 6? Otra vez leo Efesios capítulo 2, versículo 6. Este es el propósito de la predestinación, iglesia, de que Dios nos escogió y nos eligió, no para otra cosa, no como otras personas lo dicen, es con un propósito divino. Grave es esto, iglesia. Dios tiene un propósito divino para su iglesia, un plan bien definido para la iglesia, y nosotros tenemos que entender estas verdades, y estas doctrinas maravillosas nos llevan a entender un entendimiento sano de una doctrina sana, una doctrina verdadera que Jesucristo enseñó, no lo que dice el hombre, sino lo que dice su palabra. Mire lo que dice el verso 6, el privilegio que tenemos, porque Dios ya la mira, la iglesia glorificada, aunque usted todavía no llega. Mire lo que dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús. ¿Está entendiendo, iglesia? Ahora, leo otra vez el contexto. Ya leí el versículo 6. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Cristo fue el primero que resucitó. Y así muchos hermanos que se han adelantado y han sido glorificados, ya están, como dice Efesios capítulo 2, versículo 6, juntamente con Él glorificado. ¿Está entendiendo, iglesia? Y Dios mira a Jesucristo, mira a su iglesia glorificada, aunque nosotros todavía estamos en esta carne. Pero Dios ya nos mira glorificado. ¿No es hermoso eso, iglesia? ¿No es maravilloso esto? Este es un gozo y una alegría que Dios mira su iglesia glorificada. Yo no sé usted si se mira glorificado. Esta es la fe, iglesia. Un día, no muy lejano, yo sé a dónde voy. Si Dios me llama saliendo de este culto o aquí mismo, yo sé en dónde voy a abrir mis ojos. Porque esta es mi fe y mi convicción. Porque he sido glorificado, no por mí, no por la iglesia, es por lo que Cristo hizo. Jesucristo imputó su gracia divina y me ha glorificado. Y Dios mira a su iglesia glorificada. Y hay personas que no han entendido, hay iglesias que no han entendido. Y estas son doctrinas maravillosas. En la iglesia mi deber es enseñar a la iglesia estas verdades, enseñar a la iglesia estas doctrinas maravillosas, que es lo más hermoso y lo más lindo en la predestinación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero cuando se lee de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios le ilumina, no como el mundo lo enseña. ¿Está entendiendo, iglesia? Esto es lo maravilloso. Y esto es mi deber, enseñarles esta verdad, enseñarles esta realidad. Nosotros, hermanos, esto es hermoso, es glorioso cuando usted y yo entendemos que nosotros un día también seremos glorificados. Usted y yo, como iglesia, no tenemos temor a la muerte, porque es el vehículo, la muerte es el vehículo para pasar a la eternidad. O sea, si Cristo se glorifica, cuando yo muera, gloria a Dios, porque ahí inicia. Si Él se glorifica en su iglesia, cuando muera, usted le honra y gloria a Dios. No le tenga temor. Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. Es el vehículo que le va a llevar a la santidad, a glorificarse juntamente con Cristo, a parecerse igual a Cristo. Estoy hablando espiritualmente. Glorificado. O sea, estoy hablando que seremos glorificados. ¿Está entendiendo la diferencia? Somos glorificados en Él, no en el hombre, en Él, en Cristo. Somos glorificados. Es una esperanza viva. Esta es mi convicción, iglesia, que si yo muero, Cristo se va a glorificar. Voy a pasar a una mejor vida, a un lugar mejor, a estar en la presencia de mi Padre Celestial. Por eso, iglesia, usted no debe temer a la muerte. Hay personas que tienen miedo a la muerte porque saben que ellos no han preparado su vida espiritualmente. Ellos saben
que si mueren, saben a dónde van. Pero gloria a Dios por su iglesia, que sabemos que seremos glorificados y que la muerte solamente es ese pasito, ese brinquito para estar, como dice Efesios capítulo 2, versículo 6, con Él glorificado, en la presencia misma de un Dios santo. Esto es maravilloso, iglesia. Esto es lo hermoso. Y por eso, mis hermanos, en primer lugar, la meta es ser más como Cristo. Dios, escuche bien, iglesia, Dios nos capacitó. Dios preparó a su iglesia para que tenga otra mentalidad, para que usted y yo tengamos otra mentalidad, para que pasemos de un nivel a otro nivel, para que seamos mejores, para que recuerden, más que vencedores, que usted y yo hagamos grandes cosas para Dios. Somos más que vencedores. En Jesucristo somos más que vencedores. Nosotros tenemos otra mentalidad. Debemos ser mejores cada día. Debemos renovar nuestra mente, pasar de un nivel a otro nivel. Dios nos ha preparado, nos ha capacitado. Usted y yo somos diferentes porque conocemos a Cristo, conocemos su verdad, su palabra. Dios ha cambiado tu mentalidad, mi mentalidad. Dios quiere que seamos nuevas personas, que tengamos otra mentalidad, que usted y yo, dice la palabra de Dios, que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Entonces, el propósito de Dios, ¿por qué Dios lo eligió? Para que camine en santidad, para que sea cada día más y más como Cristo, para que usted y yo caminemos como Cristo caminó en esta tierra. La pregunta es, ¿usted sabe cómo caminó Cristo en esta tierra a través de su palabra? Claro que sí. Pues el propósito, ¿por qué Dios te llamó y Dios te eligió? Para que camines en santidad y en obediencia, no para que te creas la última Coca-Cola del desierto, que yo soy mejor que esto. No, mi hermano, no sabes ni lo que dice. Iglesia, necesitamos entender. ¿Está entendiendo, iglesia? Necesitamos entender estas verdades. Dios, el Espíritu Santo de Dios habla a su vida, directamente a su vida. Tenemos que entender doctrina, tener enseñanza. Y la iglesia, el Espíritu Santo de Dios está hablando directamente a su iglesia, a su corazón, a mi corazón. Que entendamos que usted tiene que tener otra mentalidad. Ahora su Biblia, allí, hermano, en Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Mire, le voy a leer del 17 para que, mire, esté entendiendo. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 16. Voy a leer del versículo 16 al 19. Escuche, la clave está en el verso 19. Me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad. Pablo decía, me he hecho enemigo por decirles esta verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartados de nosotros. Mire, tienen celo, pero ese celo que ellos tienen no es para bien, porque son orgullosos, vanidosos, quieren serse los mejor, quieren ser los superhombres, que yo sí, que tú no, y que tú la puedes y tú no. Iglesia, tienen celo, pero no para bien, dice Pablo. Esto es lo que está hablando, iglesia, y nosotros tenemos que entender esta verdad, esta doctrina maravillosa. Dice el verso 19, hijitos míos, ¿por quién vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Dice, hijitos míos, yo sufro por ustedes porque yo quiero que haya un cambio. Quisiera entrar a sus corazones para reformarlos, para que vieran una forma, para que entendieran la grandeza del Dios soberano, para que entendieran esta verdad, porque tienen celos y ese celo no es de Dios, es porque quieren aparentar lo que no son. Pero quisiera, dice el verso 19, otra vez se lo leo al 20, hijitos míos, hijitos míos, no por quienes vuelvo a sufrir dolores de pacto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él quiere que Cristo sea formado, que usted y yo somos elegidos, somos escogidos, somos elegidos para que camines en santidad y en obediencia, iglesia, para caminar en santidad y en obediencia. Él quiere que sea formado Cristo en tu corazón. Y cuando es formado Cristo y deja que Cristo, el Espíritu Santo, obre en tu vida, seré esa persona que sabes caminar en santidad y en obediencia. ¿Está entendiendo, iglesia? Verso 20.
quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Me da cuidado, porque no han entendido esta verdad. Y esto es lo que Dios quiere, que usted y yo entendamos, que Dios lo ha preparado, lo ha capacitado para que tenga la mente de Cristo. Seamos diferentes, seamos personas, que es lo que tú hagas. Hermano, dice la palabra de Dios, más que vencedor, seas vencedor. Que tú hagas cosas grandes, que emplees cosas grandes para Dios, cosas grandes para tu familia. Cristo ya te dio la victoria. Nosotros somos más que victoriosos. Pero hay iglesia que vive derrotado. Cristo ya te dio la victoria. Dios quiere que te tengas una mentalidad diferente, que pienses diferente, que no seas uno más del montón. Discúlpenme la palabra, pero es una verdad. Dios no quiere que su iglesia sea uno más del montón. Dios quiere que su iglesia tenga un claro entendimiento de estas doctrinas maravillosas, que entiendas verdaderamente lo que Cristo está hablando directamente a tu corazón y a mi corazón. Él quiere que entienda, que te parezca más y más a Jesucristo, que camines en santidad y en obediencia. Mira lo que dice Efesios. Ahora su Biblia ahí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13. Lee así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el anhelo de Dios. Dios lo escogió, Dios lo eligió para que caminara en santidad y en obediencia, para que usted, iglesia, y yo nos parezcamos más y más y más a Jesucristo. Grave es esto. Por eso Dios lo preparó, lo llamó, lo eligió, para que nos parezcamos más y más a Cristo. Esto es lo que la iglesia debe entender. Dios lo escogió, lo eligió, lo predestinó. Y hay un futuro preparado para su iglesia. Cristo mira a su iglesia glorificada, el futuro de su iglesia. Él mira el futuro. Usted mira el pasado, el presente y el futuro, pero Dios mira el futuro de su iglesia. ¿Está entendiendo, iglesia? Él mira a su iglesia glorificada. Yo no sé usted cómo se mira, pero yo por fe creo que yo voy a ser glorificado y estaré juntamente con Él. Muchos hermanos ya se han adelantado. Gloria a Dios, porque están en otro lugar mejor. Esto es lo que Dios quiere, que usted y yo estemos preparados, capacitados, que tengamos otra mentalidad. Iglesia, tenemos que salir, entender que Cristo lo preparó a su iglesia y su iglesia debe estar preparada. Su iglesia debe ser más que vencedor. En todo lo que usted haga, todo lo que usted emprenda, todo lo que usted haga aquí en esta tierra, usted debe ser más que vencedor. Si Dios ya lo ha salvado, Dios le va a dar la fuerza, lo que necesita para vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo. Iglesia, necesitamos entender. En segundo lugar, no falta nada. Escuche bien. En segundo lugar, recuerde que estoy hablando de este hermoso tema, más que vencedor. Ya hablé en primero, la meta, el propósito de la meta es ser más y más como Cristo. Ahora, en segundo lugar, no falta nada. Mire lo que dice el versículo Romanos 8, versículo 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Escuche bien. En Cristo Jesús no nos hace falta nada. Usted y yo estamos completos. Iglesia, en Cristo Jesús no nos hace falta nada. La iglesia de Cristo está completa. No falta nada. Esto es lo que Dios le está diciendo. La obra de Cristo está completa. Todo descansa en Él, porque Él es fiel con nosotros. Si Él lo llamó, si Él lo cogió, si Él lo salvó, Dios le dará todas las cosas. Porque en Cristo está la iglesia completa. No le hace falta nada. Verso 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos? Perdón, el verso 32. El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Escuche bien,
no escatimó. O sea, que Dios le dio todo. Dios le dio lo mejor que Él tiene a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le dio todo lo que tenía. La pregunta es, usted y yo, ¿qué le hemos dado a mi Cristo? Lo dio todo, iglesia, para que su iglesia no le falte nada. En Cristo estamos completos. Grave es esto, iglesia. Dios le dio todo lo mejor que tenía. En Cristo está completo. No le hace falta nada. Porque Cristo mira el futuro de la iglesia. Tercer lugar, no hay condenación. Escuche, iglesia. Estoy hablando de este hermoso tema, como la palabra de Dios nos lo enseña, más que vencedores. En tercer lugar, no hay condenación para su iglesia. Hermano, esto es maravilloso. Esto es lo hermoso. Por eso le dije que iba a estar hablando directamente a la iglesia, que este tema era solamente para la iglesia de Cristo, aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que hemos sido nacidos del Espíritu Santo, nacidos de Dios. Aquellos que somos salvos por gracia, que nos hemos arrepentido de todo corazón y por fe somos justificados. Esta es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no hay condenación. ¿Está entendiendo? El privilegio que tenemos, somos más que vencedores porque no hay condenación para su iglesia. No importa que Satanás esté acusando. Dios te dice que no hay condenación, porque Dios es el juez. Y Dios, Jehová Dios el Padre, mandó a Jesucristo para que sea tu abogado, mi abogado. Y ese abogado que tenemos, que se llama Cristo, no pierde una. ¿Está entendiendo, iglesia? Esto es maravilloso, esto es lo hermoso, hermano. Yo me quedo sin palabras como Job. De lo maravilloso de esta hermosa palabra de Dios, lo maravilloso de esta doctrina maravillosa. Esto es lo lindo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto es la iglesia que debe tener convicción. Y esta iglesia debe estar preparada, capacitada para entender doctrina, una doctrina sana, y no dejarse guiar por falsedades, por doctrinitas hechas de hombre, sino que Cristo sea el fundador de su iglesia. Estuvimos hablando de la iglesia de Cristo en esta mañana, en la escuela dominical. Pero es hermoso, hermano, lo que te quiero decir en esta hora. Para la iglesia no hay condenación. Mire lo que dice el verso 33 y 34. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Mira, ¿quién acusará? Satanás no tiene poder. No tiene poder. El poder lo tiene Dios. Dice 1 Juan 4:4, es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. No me malentienda, va a decir, no, pues no le tengo miedo al Dios. Hermano, no le estoy diciendo que no. Lo que pasa es que muchas personas alaban más al diablo, andan reprendiendo a todo el mundo, que a todo, cuando dice que reprendiendo al diablo y usando al diablo. No, hombre, déjenlo tranquilo. Cristo tiene el poder, iglesia. Cristo tiene poder. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que santifica. ¿Está entendiendo, iglesia? Tenemos que entender, iglesia, lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que esta verdad es palabra de Dios. Dice el verso 34, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es, iglesia? Hermano, Dios nos ha declarado justos. Somos justos por la fe en Jesucristo, no porque usted y yo somos muy buenos. Dios nos mira justificados por la sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro Redentor. Él nos mira justificados. Déselo a fuerte a Él. Dele alabanza, dele toda la honra y toda la gloria solamente a Él, porque Él es el que merece esta verdad. Él es el único que merece ser adorado. Y gloria a Dios por eso, porque es una realidad, iglesia. Solamente en Cristo. Él es
¿quién excusará a los escogidos de Dios? Ya le dije que los escogidos o los elegidos de Dios es para que caminéis en santidad, camines como Cristo caminó en esta tierra, para que nos parezcamos más y más a Cristo. Cristo es mi modelo. Él ya imputó, Jesucristo ya imputó en mí su gracia divina. Ahora, su responsabilidad y mi responsabilidad es caminar en santidad y en obediencia, no por mí, porque Cristo ya imputó su gracia divina en mí. Yo solo no puedo caminar en santidad y en obediencia, pero hay alguien que está conmigo. Hay alguien que va conmigo caminando las 24. Hay alguien que está aún en mi aposento. Hay alguien que está conmigo. ¿No es eso maravilloso, iglesia? ¿No es eso hermoso? Es esa una fe viva, una convicción. Ya le dije, la fe es la fe. Dios nos dio la habilidad para creer en esta palabra. Por eso nuestra fe debe estar fundada en la roca que es Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos? No hay condenación para los hijos de Dios. ¿Por qué lo digo esto, hermano? Porque Él es, Jesucristo, es el que lo redimió. Él que expió sus pecados. Él que tomó su lugar. Él es, por eso dice el 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Jesucristo murió. Ahora, más aún, que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Mire, Jesucristo está intercediendo por su iglesia, porque la mira glorificada. Ya hay un destino donde Él espera. Cristo espera a su iglesia, una iglesia pura y sin mancha. Como decía Efesios capítulo 1, verso 4, le dije, este es el propósito de Dios que tiene para su iglesia. Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha, que ande en santidad y en obediencia. Para eso Dios escogió y eligió su iglesia, para caminar en santidad. Ahora, hermano, abra su Biblia, porque le digo, ¿quién condenará? Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Quiero que mire algo allí maravilloso. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22 y 27. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22, lee así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? A Jesús. ¿Y quién es quién murió por usted? Jesucristo. Entonces, ¿quién lo va a condenar, iglesia? El Padre dio todo el juicio ¿a quién? A Jesucristo. Por eso decía ya Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condena? Cristo murió por nosotros. Él nos justificó, nos santificó. Él es el que intercede por nosotros. ¿Quién le condenará? No hay condenación para los hijos de Dios, para aquellos que somos salvos por la gracia divina, por la fe en Jesucristo. ¿Está entendiendo, iglesia? Es un privilegio divino que tenemos. Es un plan divino que Dios tiene para su iglesia desde antes de la fundación del mundo. Este plan divino, este propósito, ya Dios lo tenía. No más que mucha iglesia no ha entendido. Pero gloria a Dios que usted está en una iglesia donde le enseñan una sana doctrina, donde le enseñan lo que Jesucristo enseña, no lo que el hombre quiera que diga la Biblia. Ahora, mire lo que dice el verso 27 ahí mismo de Juan, capítulo 5, verso 20. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es Hijo del Hombre. Él es el que es el juez. Así es de que, mi hermano, ¿quién va a acusar a su iglesia? ¿Quién va a condenar a su iglesia? Si Él es el que lo salvó. ¿Está entendiendo, iglesia? Esto es maravilloso, hermano. En cuarto lugar, no hay separación. Otra vez regreso allá a Romanos capítulo 8. En cuarto lugar, hermano, no hay separación. Recuerde que estoy hablando no más que vencedores. En cuarto lugar, no hay separación. La iglesia es de Cristo. Cristo la compró con su sangre preciosa. Aquí en esta iglesia el capitán es Cristo. Yo no soy dueño de la iglesia. Jesucristo es el que compró su iglesia. Y le costó un precio muy caro, la sangre de Cristo. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. A Cristo no le costó cosa barata, le costó la sangre del Redentor divino. Por eso, mi hermano, en esta iglesia, aquí el capitán es Cristo, no es el pastor.
Es el pastor de pastores. El que compró su iglesia se llama Jesucristo. Y ya le enseñé que la iglesia nace el día de Pentecostés. Lo estuvimos hablando en esta hermosa mañana. Pero yo no quiero salirme del tema. Quiero que entienda bien esta verdad. No hay separación. Mire lo que dice el verso 35 y 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones, angustias o persecuciones o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para el matadero. Escuche, iglesia, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Condenación? ¿Tribulaciones? ¿Angustia? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Nadie puede separar. Esta es la seguridad eterna que tenemos, iglesia. Por eso le dije, Jesucristo mira a su iglesia glorificada. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Esta salvación es eterna, iglesia. Esta salvación es de Cristo, es de Dios, no es del hombre. Por eso no se pierde, porque no es del hombre. Si fuera del hombre, se perdería. Pero como esta salvación es de Dios, es eterna, iglesia. Después le estaré enseñando otra doctrina maravillosa. Esto es maravilloso, iglesia. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Esto, hermano, habla de una esperanza viva, una aseguranza viva que tenemos. La salvación está en Cristo, en lo que Él hizo, no lo que usted haga. Esto es maravilloso, iglesia. Esto es lo lindo. Y esta es la aseguranza que tenemos, la convicción, la fe, la esperanza en Cristo. Hermano, nadie nos separará del amor de Cristo. Otro motivo para sentirnos seguros, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Nada, iglesia. Quiero, si hay tiempo, a lo mejor no hay tiempo, pero voy a leer rapiditamente esto, hermano. En segunda, voy a agarrar un tiempito aquí, en segunda de Corintios, capítulo 11. Mire lo que dice, hermano, grábese esto allí, lo que Pablo dice. Por eso Pablo tenía convicción, él sabía lo que era sufrir. Usted y yo sabemos sufrir, que cada día dice que somos muertos como matadero. Mire lo que dice segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28, lea así. Somos ministros de Cristo, como si estuviéramos locos, hablo. Yo más que trabajo, yo más en trabajo, más en abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte. Muchas veces de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y sigue hablando, hermano, peligros entre falsos hermanos. Hermano, yo he estado, mire, aquí Jesucristo es un verdadero soldado de Cristo. Y Él lleva las marcas de un verdadero soldado de Dios, un hijo de Dios. Dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Verdaderamente, este discípulo, este apóstol, verdaderamente llevaba las marcas de un verdadero discípulo de Cristo. Verdaderamente era un soldado de Cristo que sufrió azotes, golpe, sufrió en alta mar, se quedó allá, sufrió de falsos hermanos, todo esto sufrió. Por eso dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Nada, mi hermano. Tribulaciones, aflicciones, angustias, persecuciones, hambre, peligro, estas cosas no nos van a separar nunca del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque es Jesucristo el que lo compró con su sangre preciosa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustias, enfermedades, escasez, muerte. No. Pablo sufrió y él entendió que nada de eso podía separarlo.
Estas cosas no lo podían separar. Antes más, era más que vencedor. En todo esto que Pablo sufrió, él puede decir, en Cristo soy más que vencedor. Es lo mismo la iglesia. Ahora, del verso 35 al 39 quiero leerle. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estoy hablando Romanos 8. El verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustias o persecuciones o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y Pablo lo entendía muy bien, ya le dije lo que dice en 1 Corintios 11:23. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel, de Jesucristo, del que nos ama. No que yo lo haya amado, Él me amó primero, Él me ama. Somos más que vencedores. La iglesia es de Cristo. Cristo ama a su iglesia. Somos más que vencedores. Escucha bien, por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores. Hermano, nadie nos separará de Cristo. Ni aún la muerte, pastor, tampoco. Ya le dije que la muerte es el vehículo que llega. Es ese brinquito donde usted y yo estaremos glorificados como Cristo juntamente con. ¿No es hermoso eso, hermano? ¿No es listo? ¿No es lindo, hermano? Con esto termino, hermano, con esto termino. Abra su Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Nada ni nada lo podrá separar del amor de Cristo. Mira lo que dice el verso 33. Estas cosas he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Iglesia, Jesucristo le dice, hijo mío, en este planeta Tierra tendrás aflicciones, sufrirás de todo tipo, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo, yo he vencido, ustedes también venceréis. Iglesia, esto es lo que Dios te dice. Somos más que vencedores en Cristo. Tenemos una seguridad, iglesia. Iglesia, esto es lo que Dios quiere que usted se grabe. Que nosotros tenemos una esperanza viva, una seguridad en Cristo Jesús. No hay por qué temer, iglesia. No tenga temor a la muerte. Alaba y glorifica a Dios, porque aún en la muerte Cristo se glorifica. Alaba y glorifica a Dios. Iglesia, Dios mira a su iglesia glorificada. No tengas miedo a la muerte. Alaba y glorifica a Dios. Ten convicción, iglesia. Si le estoy diciendo esto, es para que usted y yo nos preparemos, para que tengamos convicción, que usted y yo sepamos que por fe tenemos el destino donde voy a pasar la eternidad, ya está asegurado. Que Dios bendiga su palabra, que Dios le guarde y Dios bendiga esta palabra.